alguna información, los que tengan que salir para televisión pueden marcharse. Gracias, Jen. Gusto en verlos, pero este es un parte que nunca me hubiera gustado dar. Voy a comenzar diciendo que las plegarias del mundo entero están con el pueblo de Ucrania hoy, cuando están sufriendo de un ataque premeditado, injustificado de fuerzas rusas. El presidente Biden ha dicho desde el comienzo de esta crisis que si Putin decidía invadir, el costo para Rusia sería inmediato y profundo, para su sistema financiero, para su economía, para su base tecnológica y para su posición estratégica en el mundo. El mundo ha sido testigo de la decisión de Putin, ha rechazado la diplomacia y optado por la guerra, y hoy el presidente ha anunciado nuestra respuesta. Debido a las decisiones de Putin, su flagrante violación del derecho internacional y su desprecio por los principios que sustentan la paz y la seguridad en el mundo, nos vamos a asegurar que su decisión sea recordada como un fracaso estratégico. Hoy hemos impuesto una serie sin precedentes de sanciones y restricciones de exportación junto con nuestros aliados, lo cual va a aislar a Rusia del sistema financiero mundial, va a cerrar su acceso a la tecnología de punta y va a socavar las ambiciones estratégicas de Putin de diversificar y modernizar su economía. Vamos a hablar de algunos elementos específicos y luego pasamos a preguntas. En el aspecto financiero, el martes les dije desde acá que impondríamos las sanciones más severas que jamás se le hayan impuesto a Rusia si Putin procedía con la invasión. Hoy estamos haciendo eso. Estamos imponiendo sanciones contra las dos principales instituciones financieras de Rusia, Sberbank y VTB, que representan casi la mitad de los activos bancarios de Rusia, unos 50.000 millones de dólares. En el BTV vamos a congelar todos sus activos que tienen que ver con el sistema financiero de Estados Unidos y prohibiremos que estadounidenses hagan negocios con este banco. Para Sberbank vamos a cortar sus nexos con el sistema financiero de Estados Unidos. También vamos a congelar activos y vamos a prohibir las relaciones con otros bancos con activos totales de 70.000 millones de dólares. También estamos bloqueando asistencia financiera para 13 de los más importantes emprendimientos del gobierno de Rusia, lo que representa 1.700.000 millones de dólares. También estamos imponiendo sanciones a instituciones estatales, así como la élite de Rusia, quienes han sido cómplices de la plutocracia de Putin y sus familiares. Aquellos que son parte de los juegos corruptos de el Kremlin y esconden sus activos en yates, vehículos y propiedades, van a pagar los costos. Este es el paquete de sanciones de mayor impacto que haya impuesto Estados Unidos. Las sanciones financieras son solo una parte de nuestra respuesta. También estamos dando a conocer hoy un plan sin precedentes de restricciones de exportación en histórica coordinación con la Unión Europea, Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Taiwán. Estas medidas incluyen restricciones a exportaciones para usuarios militares en Rusia, para ampliar la capacidad militar de Rusia. También van a negar la exportación a Rusia de tecnología dirigida especialmente a defensa, el sector marítimo y aeroespacial de Rusia. En total, estaremos cortando casi la mitad de todas las importaciones de alta tecnología de Rusia. Esto incluye ponerle coto al acceso de Rusia a semiconductores y otras tecnologías fundamentales que Rusia necesita para diversificar y modernizar su economía. Trabajando en conjunto, estas sanciones financieras y los controles de exportación van a socavar las aspiraciones de Putin de proyectar poder en el escenario mundial. Y ese impacto se va a intensificar dramáticamente desde el día de hoy. La bolsa de Rusia perdió casi 30% en un momento dado antes que fuera detenida por reguladores. El rublo ha caído a su nivel más bajo frente al dólar antes de la intervención del Banco Central. Y el precio que le cobra el mercado al gobierno ruso por préstamos está por encima del 15%. Esto con el tiempo se traducirá en mayor inflación, mayores tasas de interés, menor poder adquisitivo, menos inversión, menos capacidad productiva, menos crecimiento y un menor estándar de vida en Rusia.
Para ser claros, esto no es lo que estábamos buscando. Es una tragedia para el pueblo de Ucrania y un muy mal resultado para el pueblo de Rusia. Esta guerra elegida por Putin requiere estas medidas para que sea un fracaso estratégico. Finalmente, algunas palabras sobre el impacto en Estados Unidos. Hemos diseñado nuestras sanciones cuidadosamente para tener el mayor impacto en la economía de Rusia, minimizando el impacto en Estados Unidos y sus aliados. Para ser claros, estas sanciones no buscan causar perturbación en el suministro energético de Rusia al mundo. Esto lo hemos hecho de manera escalonada para tener una transición escalonada de estos productos, aparte de las instituciones sancionadas, y estamos contemplando otras licencias para otras áreas comerciales. Voy a parar allí y tomaré sus preguntas. Usted dijo que tomaría algún tiempo antes que se sintiera el efecto en la economía. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuánto tiempo creen que pasará hasta que se vean resultados probados? Esto toma tiempo. Como mencioné el viernes, cualquier líder, un autócrata o demócrata, le presta atención al estándar de vida en su país. Y ya estamos viendo los efectos de estas medidas. Comparando los últimos 3 meses, la inflación en Rusia bordeaba el 8%. El rublo ha perdido casi el 15% de su valor. Hoy en día eso se ha repuntado considerablemente. Dependerá del presidente Putin el decidir cuánto está dispuesto a pagar. Pero nos vamos a asegurar que sea un fracaso estratégico, no solo por las sanciones, sino por los controles de exportaciones, por la acelerada diversificación de Rusia, alejándose de Rusia, la fortificación del flanco oriental de la OTAN y a la renovada determinación y unidad de Occidente de defender nuestros valores y principios. Pero esto va para largo hasta que vean los resultados. Él entiende que estos resultados son acumulativos. Usted habló de todo lo que han hecho los Estados Unidos y sus aliados hasta el momento. El asunto es lo que no han hecho todavía. Sancionar al presidente Putin, por ejemplo. ¿Qué acciones del presidente Putin pudieran ser desencadenantes de esas sanciones? ¿Y qué pasaría si se sanciona directamente a Putin? Entiendo las preguntas sobre SWIFT y las sanciones al presidente Putin y otras medidas que se puedan mencionar, pero déjeme decirle lo siguiente. Creo que hoy vimos una demostración de que estamos hablando con franqueza. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Cuando dijimos que todas las opciones estaban abiertas, estamos preparados para incrementar el costo de esto. Sería un error subestimarlo. Cuando consideramos qué sanciones imponer, no lo hacemos de manera aleatoria. Hay una serie de principios. Queremos que tengan impacto para que demuestren nuestra determinación y muestren que tenemos la capacidad de causarle un costo muy elevado a Rusia. Número 2, queremos ser responsables para evitar que estamos tratando de hacerle daño al ciudadano común de Rusia. Y no queremos repercusiones en las economías globales. Número 3, queremos actuar coordinadamente, así que estamos calibrando las sanciones para trabajar mancomunadamente con aliados y socios. Las sanciones, número 4, deben ser flexibles para que se puedan reducir dependiendo de las circunstancias. Y finalmente, como he dicho antes, tienen que ser sostenibles. Así se diseñaron las sanciones. Y en cuanto a las sanciones contra individuos y entidades en Belarus, ¿pueden decirnos si hay sanciones contra otros países bajo consideración? ¿Y cuál sería la raya a cruzar para ser blanco de sanciones? En el caso de Belarus, se trata de un país que fue cómplice de lo que vimos anoche, pero no le puedo hablar de otros posibles países. Quería preguntar sobre algunos de los ajustes.
Hay más de una docena de sectores, agricultura, energía y otros, donde se han hecho excepciones. ¿Hay algún porcentaje que puedan ustedes compartir sobre el número total de excepciones y transacciones? ¿Qué porcentaje de las transacciones caen bajo estas licencias? Les remitiría el Departamento del Tesoro para que les den detalles sobre exactamente qué es lo que se ha exceptuado y qué porcentaje. Diría que es un tercio, la mitad, es un porcentaje pequeño, alto. Me remito a los principios de nuestro concepto. Estas medidas han sido balanceadas para que tengan un elevado costo sin consecuencias no deseadas. Ese es el principio, pero en cuanto a lo específico, lo remito al Departamento del Tesoro. ¿No sería el petróleo un factor crucial considerando cuán importante es para los ingresos de Rusia? Donde tenemos una ventaja asimétrica es en capital foráneo y en tecnología. En lo que concierne a energía, esta es el área donde Rusia tiene una importancia sistémica en la economía mundial. Es el segundo productor mundial de gas licuado. Es un importante productor de petróleo. Rusia depende de estos ingresos tanto como el mundo depende de la energía que proveen. Pero lo que no queremos es interrumpir el flujo de energía en momentos en que el mundo se está tratando de recuperar. Si Putin tomara a Kiev, ¿eso conllevaría sanciones adicionales? No voy a especular sobre cuestiones hipotéticas. El presidente dijo, hablemos dentro de un mes para ver si las sanciones funcionan. ¿Qué pasa en el entretanto? Rusia está tomando partes importantes de Ucrania, así que el mundo tiene que sentarse a esperar a que las sanciones tengan efecto. No podemos dictar las acciones de Putin, solo podemos trabajar con lo que podemos controlar, y sabemos que este será un fracaso estratégico para Rusia. En el transcurso del próximo mes, lo que pueden esperar es una intensificación de los contratiempos para Rusia en los mercados de valores. Verán enormes salidas de capital, verán una moneda más débil, mayor inflación, menor poder adquisitivo, menor inversión, y ese elemento negativo lo van a determinar las acciones del mismo Putin. Así que eso es lo que se puede esperar en el ámbito financiero. En cuanto a control de exportaciones, lo que pueden ver es que con el tiempo esto va a atrofiar la capacidad de diversificación de Rusia de los mercados de gasolina y de petróleo y de gas. Él quiere desarrollar sus áreas aeroespacial, defensa, tecnología informática, inteligencia artificial. Todo esto se basa en un aporte sustancial de Occidente. Verán que Rusia tendrá un enfriamiento considerable a medida que estos recursos le sean negados. Durante semanas, varios miembros del gobierno han dicho que las sanciones habían sido concebidas como un disuasivo para que Putin no siguiera avanzando. Nos ayuda a entender por qué hoy dicen que nadie esperaba que las sanciones no impidieran nada. Y otra cosa, puede ayudarnos a entender cuál será el impacto personal para Putin frente a las sanciones. Yo no suelo trabajar con cuestiones hipotéticas en este podio. Si nosotros hubiéramos activado todas las sanciones de entrada, pueden haber ocurrido otras cosas. Número uno, el presidente Putin pudo haber dicho, esta gente no es seria en cuanto a la diplomacia. No están actuando de buena fe, y eso pudiera darle una justificación para invadir. Segundo, él puede sopesar el costo. En otras palabras, él puede decir, bueno, ya pagué el precio, entonces, ¿por qué no aprovechar lo que ya pagué, que es la libertad de Ucrania? Eso es lo que queremos evitar. A fin de cuentas, la meta de nuestras sanciones es que esto se traduzca en un fracaso para Rusia. Un éxito estratégico en el siglo XXI no es la toma de territorios. Eso es lo que ha hecho Putin.
En este siglo, el poderío estratégico se mide en ejercicio de fortaleza económica, sofisticación tecnológica y lo que cada quien representa, sus valores y demás. En cada una de esas áreas, este será un fracaso para Rusia. Se puede decir que nadie esperaba que las sanciones no fueran a impedir nada. Lo dijimos tan claro como era posible, que si Rusia proseguía con una invasión, como he dicho antes, el costo económico de esta magnitud, por lo general, es algo de importancia para cualquier líder, porque quieren elevar el estándar de vida de su pueblo. Putin decidió mal. ¿Usted piensa que los aliados siguen trabajando intensamente o que Estados Unidos está presionando a los aliados? No le puedo hablar de la posición de Gran Bretaña, pero lo que sí le puedo decir es que las sanciones que impusimos hoy, sin lugar a dudas, son las de mayor impacto que se le han impuesto a Rusia y las más significativas en toda la historia. Por eso hicimos lo que hicimos y nuestro objetivo fue avanzar sincronizadamente con nuestros aliados y socios y que estos dos se pudieran manejar. En términos realistas, Estados Unidos sigue haciendo esfuerzos diplomáticos. Reitero que todas las opciones están en la mesa. Estamos preparados para incrementar el costo cuando lo consideremos pertinente. El presidente Putin debería tomarlo en serio después de lo que vio hoy. Dos preguntas. Si usted fuera a sancionar a Vladimir Putin, ¿sabe dónde tiene el dinero? No voy a comentar eso. ¿Cuál es el mensaje acerca de lo que tomaría para que haya un alivio en las sanciones? Mire, el camino de la diplomacia siempre está abierto. La diplomacia nunca muere, pero en las circunstancias actuales, como secuela inmediata de una invasión, esa opción no está disponible. En este momento le estamos imponiendo severas consecuencias a la decisión de Rusia. Si Rusia cambiara de posición, defendiera principios fundamentales, respeta la soberanía de sus vecinos y sus aliados, si permite que haya un cambio, sería diferente, pero no ese es el punto donde estamos. Usted habla de que las sanciones siguen en la mesa, pero en cuanto a cuestiones hipotéticas, usted mismo dijo que el costo es alto. ¿Espera usted que la situación empeore en los próximos días, que Rusia continúe su avance? Ustedes están tratando de ser transparentes, pero no lo dicen porque temen que la situación empeore. Hemos sido transparentes en gran medida. Un aspecto de eso es decir que no podemos entrar en la mente del presidente Putin. Usted me pide que especule sobre sus decisiones futuras, no lo puedo hacer. Ustedes están considerando opciones y más. Se trata de qué es lo que ustedes quieren hacer. Lo que queremos es manejar riesgos. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 3 meses y lo vamos a seguir haciendo. El ir en pos de el sector energético de Rusia es algo descartado. Nuestras medidas no buscan perturbar el flujo de energía de Rusia hacia el mundo. También hemos dicho que vamos a cortar el acceso de Rusia a tecnología de punta. Esto se puede hacer en múltiples sectores. En lo que concierne a la capacidad productiva de Rusia, queremos degradarla, pero no hay nada en el corto plazo. Gracias por acompañarnos.
Sé que es tarde, pero responderemos a tanta gente como podamos. Quiero destacar un par de puntos antes de comenzar. Primero, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha conformado un equipo para responder a necesidades humanitarias en Ucrania. Este equipo, basado en Polonia, está trabajando estrechamente con aliados y socios en Europa que estarán en la línea de vanguardia de la respuesta. Habrá una respuesta humanitaria para atender las necesidades derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Esto incluye 17 expertos de USAID. También habrá asistencia en Ucrania y para trabajar con comunidades afectadas por el conflicto. Muchos de ustedes me han preguntado y queremos darle tantos detalles como sea posible sobre qué ha hecho el presidente en las últimas horas. Yo publiqué algunos detalles, pero déjenme decirles, él está dándole seguimiento a los acontecimientos en el terreno, desde la oficina oval y su residencia. Anoche dimos a conocer algunos detalles, incluyendo que habló con su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. También habló con Linda Thomas Greenfield, la embajadora ante la ONU, antes que pronunciara su discurso tan poderoso de anoche. Recibió un parte del secretario Austin, el jefe del Estado Mayor Milley, y esto fue casi a las 11 de la noche. Y como saben, también habló con el presidente Zelensky. Él sigue dándole seguimiento y eso fue hasta ayer en la noche. Él se reunió con el equipo de seguridad nacional, con todo el equipo que estaba allí presente durante la reunión. Como es la norma, él recibió informes de su equipo diplomático, el estatus en el terreno, y sigue trabajando con ellos. Ha seguido haciéndolo durante todo el día. También tuvo la reunión del G7, que duró un par de horas esta mañana, y también dedicó una hora esta tarde hablando por teléfono con líderes del Congreso, demócratas y republicanos, para informarlos de la situación, para hablarles sobre las preguntas que puedan tener. Así que ese ha sido su día hoy y, por supuesto, él seguirá enfocándose en otras prioridades presidenciales. Han hablado con el presidente Zelensky. No ha habido más llamadas con el presidente Zelensky. Como saben, él ha estado hablando con líderes y les informaremos cuando se produzcan. Estados Unidos dice que el objetivo de Rusia es decapitar al gobierno ucraniano. No vamos a discutir cuestiones de seguridad, pero estamos en contacto con el presidente Zelensky y queremos brindarle un amplio respaldo. Y además de pedirle a Occidente que sea parte de las sanciones, están considerando vuelos sobre Ucrania. El presidente dijo que pondría fuerzas en el terreno si era necesario para enfrentar a Rusia. Es navegable el espacio aéreo de Ucrania. Ciertamente hemos visto sus solicitudes por Twitter, pero no tengo actualización. ¿Está esto descartado? Nuevamente, no tengo nada que decir en este momento. ¿Espera usted que la OTAN active una fuerza de respuesta y cuántos efectivos pudieran ser activados? Eso depende de la OTAN. Tenemos miles de efectivos preparados, pero la decisión la toma la alianza de la OTAN. El presidente dijo que si no podían atacar a compañías estadounidenses, él estaba listo para responder. ¿Ha habido evidencia de algún ataque cibernético? No que hayamos identificado o atribuido, excepto las que ya ustedes conocen. ¿Puede explicar la percepción de la Casa Blanca sobre un posible ataque cibernético contra un aliado de la OTAN? ¿Generaría esto una respuesta de la alianza? Eso lo determinaría la OTAN, pero obviamente un ataque cibernético es un ataque, así que sería un tema de discusión entre miembros de la OTAN. La AID anunció que
tiene un contingente de unas 17 personas. Ustedes han hablado de apremiantes necesidades. Lo que estamos haciendo aquí es darles informes escalonados. Y quizá lo sepan, pero en términos de asistencia humanitaria, hemos sido los principales proveedores de asistencia humanitaria para Ucrania, casi 52 millones de dólares en asistencia humanitaria para Ucrania. En la última semana hemos dedicado fondos adicionales a organizaciones humanitarias. Ha habido una necesidad específica de servicios de apoyo, agua limpia, artículos de higiene, cuidado personal, y estamos preparados para brindar una cantidad considerable encima de eso. Este es un paso, han pasado menos de 24 horas desde anoche y vamos a seguir trabajando en eso desde aquí. Una serie de manifestantes están actuando en Rusia, les están dando seguimiento. Ellos saben lo que está pasando. Quizá no todos lo sepan, pero hoy vimos a ciudadanos rusos en las calles, cartas abiertas de figuras periodísticas y culturales criticando la guerra electiva de Putin. Hablan de el uso irresponsable de los recursos del país. Recordarán que en 2014 ni siquiera reconocieron que estaban enviando soldados a Ucrania. Y ha habido un clamor popular cuestionando la decisión. A pesar de la fuerza de Putin para apagar la disensión, enfrentarse a él es un acto de mucha valentía debido a la descarga de propaganda sobre la posición de Putin en Ucrania. La presidenta Pelosi habló de enviar 600 millones de dólares en asistencia letal para Ucrania. ¿Lo apoyan? Hemos estado conversando con el Congreso. El presidente habló con líderes más temprano el día de hoy. No tengo una cifra exacta, pero son conversaciones que están en marcha sobre qué es lo que necesitan los ucranianos en múltiples categorías: seguridad, cuestiones humanitarias, asistencia económica. ¿Estados Unidos tiene algún análisis que indique que hay disensión o división dentro del gobierno de Putin, o entienden ustedes que el gobierno de Putin está unido en esta guerra? Una pregunta interesante, y sin entrar en temas de inteligencia, debo decir que hay protestas en las calles de Rusia. No es lo que preguntas, pero si ves la reunión del presidente Putin con su equipo de seguridad nacional el otro día, fue notable ver los intercambios con su jefe de inteligencia. Y ciertamente hay cosas que se pueden decir, esto fue público, pero dejaré que el análisis externo haga evaluaciones ulteriores. Como sabes, estamos viendo ucranianos saliendo del país. ¿Está Estados Unidos preparado para aceptar refugiados ucranianos? Ciertamente, pero pensamos que la mayoría querrán ir a Europa y otros países. Así que estamos trabajando con países europeos sobre sus necesidades, sobre capacidad. Polonia, por ejemplo, allí hemos visto un incremento en el número de refugiados en las últimas 24 horas, individuos que están saliendo de Ucrania. Queremos ver cuáles son sus necesidades y estamos trabajando con los europeos. ¿Qué están preparados para hacer de parte de Estados Unidos? El presidente está preparado, pero debo destacar que debido a que hay múltiples países europeos vecinos de Ucrania dispuestos a aceptar refugiados, anticipamos que la mayoría querrán ir a países de Europa. Y el presidente, por supuesto, ha dicho reiteradamente que no habrá fuerzas estadounidenses en Ucrania. ¿Hay algún escenario que se haya discutido para la reconsideración de esa decisión? El presidente no tiene intenciones de enviar fuerzas a Ucrania. Ayer Vladimir Putin advertía que si otros se involucraban en esto, pagarían las consecuencias. ¿Es esta una amenaza de usar armas nucleares? Obviamente no podemos meternos en la mente del presidente Putin, al margen de lo que diga, en cuanto a los detalles específicos de su postura estratégica, pero no vemos una amenaza en ese sentido hasta el momento. Sé que usted y otros han hablado de cómo el gobierno está en alerta ante el potencial de un ataque cibernético
pero ¿nos puede hablar de algunas medidas específicas que se estén tomando, de qué está haciendo Estados Unidos para proteger infraestructura, redes eléctricas, bancos? Se han venido haciendo esfuerzos desde hace ya algún tiempo, desde que este gobierno entró en funciones, para fortalecer al sector privado. Estamos trabajando para reforzar su protección cibernética. Hemos visto muchos avances en este sentido. El sector financiero es uno de los más protegidos en el frente cibernético, así que esto se ha venido haciendo desde hace meses. Obviamente, en momentos como estos, seguimos viendo cuál es el potencial. Seguimos trabajando con múltiples industrias sobre lo que necesitan hacer, sobre potenciales amenazas, pero esto se hace en forma privada a través de múltiples organismos. El presidente Biden dijo que Estados Unidos estaba preparado para responder si había un ataque contra la OTAN. Habló de ataques cibernéticos. ¿Se trataría de una respuesta cibernética contra Rusia? El presidente se reserva la opción de responder como lo considere prudente, en operaciones encubiertas o no, visibles o no, pero no voy a entrar en detalles específicos. Tiene múltiples opciones. En cuanto a la crisis petrolera, ¿tiene el gobierno algún límite de precios petroleros para extraer petróleo de la reserva estratégica? Entiendo la pregunta. Ustedes escucharon al presidente hablando de esto hoy, y lo que puedo reiterar es que lo que ha venido pasando, el presidente ha estado trabajando mucho en esto, ha tenido conversaciones con líderes en el Oriente Medio y otras partes del mundo y con muchos miembros de su equipo de seguridad nacional para hacer lo que sea necesario para mitigar el impacto en los mercados globales de petróleo. Eso incluye aumentar el suministro, coordinar la extracción de petróleo de la reserva estratégica, pero en cuanto a elementos específicos, no puedo entrar en más detalles en este momento. Si ocurriera lo peor en Rusia, si se reduce la exportación de gas natural, por ejemplo, ¿sabe el gobierno por cuánto tiempo duraría esta situación? No tengo una evaluación de eso que pueda darles aquí. Voy a verificar con el equipo económico. Lo que les puedo decir es que una de las medidas que hemos tomado, obviamente, una escasez de gas natural sería un severo problema regional. Tendría mayor efecto en Europa que aquí. Una de las cosas en las que nos hemos concentrado es en trabajar con socios que pueden tener acceso a recursos energéticos. Países en Europa o Japón, por ejemplo, ahora van a desviar parte de las reservas hacia Europa para ayudar a mitigar el impacto de una invasión y problemas de escasez en Europa. Por lo que vimos hoy en Ucrania, han sido enfrentamientos en las inmediaciones de Chernóbil. ¿Teme el gobierno que haya una descarga de contaminación radioactiva? Hay un reporte que surgió sobre esto. Déjenme abordar eso primero, antes que se me olvide. Se ha hablado de rehenes allí también. Nos preocupan informes que se esté teniendo en rehenes a personal de la planta de Chernóbil. Esto afectaría los esfuerzos necesarios para mantener y proteger estas instalaciones. Esto es sumamente preocupante y pedimos su liberación. No tengo evaluaciones ulteriores al respecto. ¿Cómo han sido las últimas horas para el presidente? Hablando de su llamada con el presidente Zelensky, ¿le dijo dónde está, si está en Kiev? Sabemos dónde está y estamos en contacto con él. Puedo decirle que en esa llamada de lo que hablaron fue de la solicitud del presidente Zelensky para que el presidente condenara las acciones del presidente Putin y de Rusia y para interactuar con otros líderes mundiales sobre eso, y es lo que ha hecho. Hemos visto múltiples declaraciones de expresidentes, del expresidente Obama, del expresidente Bush, del expresidente Trump. ¿Ha tenido el presidente contacto con sus predecesores? No hoy. Y sobre otras prioridades nacionales discutidas en la reunión de hoy, considerando esta situación
¿Afectará el tema de Ucrania el cronograma sobre la Corte Suprema? Seguimos encaminados a tener un anuncio antes del final del mes. Aquí hay que hacer muchas cosas a la vez. En cuanto a ataques cibernéticos y el artículo 5, usted dice que es una decisión de la OTAN, pero desde la perspectiva de Estados Unidos, un ataque cibernético contra un aliado de la OTAN, ¿activará el artículo 5? Nuevamente, estas son conversaciones con los aliados de la OTAN y con nuestros socios. No tengo nada que agregar. Y en cuanto a la Corte Suprema, dice que están encaminados, pero ha tomado el presidente una decisión considerando que le quedan solo 2 días en el mes. No algo definitivo, no se ha presentado ninguna oferta de trabajo. ¿Tienen algún indicio de que Rusia se haya preparado de antemano para estas sanciones, para minimizar el efecto? Es una pregunta interesante y parte de esto es difícil porque es difícil entrar en la mentalidad del presidente Putin y los oligarcas que lo rodean. Algo que hemos tratado de hacer cuando contemplábamos a los individuos que íbamos a sancionar, sancionamos también a familiares, porque conocemos las tácticas que han usado en el pasado para usar a familiares como testaferros para mover recursos y capitales. En cuanto al sector financiero, esto representa un porcentaje tan alto de cómo hacen negocios que sería difícil planificar una protección. En cuanto a otras sanciones, el rublo es la peor moneda del mundo en este momento. La inflación se les ha disparado, así que estamos viendo incluso en sus mercados el impacto anticipado, aún antes de que se produjera el estrangulamiento del sector financiero. Creo que sería difícil prepararse para estas contingencias, considerando la significación de las medidas adoptadas hoy contra instituciones financieras y las medidas de control de exportaciones que básicamente le privan a Putin el acceso a semiconductores y otras tecnologías que necesita para el futuro. Es difícil prepararse para eso. ¿Han evaluado la reacción de China? Si están dispuestos a darle apoyo a Rusia, si han tenido contacto con ellos. En cuanto al impacto que puedan tener, China solo representa un 15% de la economía global. Si ven al G7, Estados Unidos y Europa son casi el 50%. Así que ellos no pueden compensar el impacto de las sanciones anunciadas en coordinación con Europa y su efecto sobre Rusia. Desde nuestra perspectiva, en lo que concierne a China, yo no me puedo meter en la cabeza de lo que piensan sus líderes, pero este es un momento para que China o cualquier país piense de qué lado de la historia quiere estar. Y ciertamente es el caso que vamos a presentar en público y en privado. El secretario Blinken habló con su contraparte hace un par de días. El presidente está dispuesto a hablar con su contraparte, pero no tengo nada que adelantar en ese sentido. En las últimas 2 semanas, ustedes han estado activando las alarmas sobre esto. Han estado buscando una vía diplomática. ¿Qué hizo el gobierno ucraniano durante ese tiempo frente a esta posibilidad? ¿Aprovecharon bien el tiempo? ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, ustedes ven, por ejemplo, la situación en las calles en Rusia, la situación en Ucrania, gente sorprendida. Ven a los líderes nacionales y locales en Ucrania diciéndole a la gente que mantengan la calma, que vayan a trabajar hasta la víspera de la invasión. Se habían preparado adecuadamente y pudieron hacer más. Mire, creo que no es constructivo para nosotros hacer una evaluación de eso en este momento. Le puedo decir que nuestro enfoque sigue siendo el de brindar información precisa y ajustada de lo que Putin está preparado a hacer, invadir a Ucrania. Hemos sido claros con los ciudadanos estadounidenses allí, con nuestros aliados europeos desde hace meses, incluyendo líderes ucranianos. Ese ha sido nuestro enfoque y ciertamente seguiremos apoyando firmemente al presidente Zelensky y a Ucrania.
Como seguimiento en el tema de las sanciones, hemos escuchado que parte de las sanciones le apuntan a la disuasión. Ahora dicen que nadie esperaba que las sanciones disuadieran ninguna cosa. ¿Esperan que estas sanciones anunciadas eviten otras acciones de Rusia? Al final del encuentro con la prensa, él también dijo que si estas sanciones no paraban al presidente Putin, él dijo, no he dicho que las sanciones no lo vayan a detener. También dijo que la amenaza de sanciones y la efectividad de las sanciones son dos cosas distintas. En general, la forma en que vemos esto es que pensamos que tienen un efecto disuasivo. Eso no significa que sean infalibles, pero si hay un 95% de probabilidad de invasión sin sanciones y 65% con sanciones, y estos son cifras hipotéticas, obviamente uno prefiere optar por las sanciones para reducir la amenaza de una invasión. Así que allí es donde vemos el factor de disuasión. También debo destacar que hemos sido muy claros sobre el hecho que el presidente Putin dio un discurso hace unos días cuestionando la legitimidad de Ucrania como una nación soberana. También habló de la fractura de la Unión Soviética como lo peor que haya ocurrido en la historia. Él ha sido claro sobre sus ambiciones, pero la otra parte de esto es la de las consecuencias. Y tal como lo vemos, y hemos hablado de esto, la inflación se ha disparado, el rublo es la moneda de peor desempeño en el mundo. Fue suya la decisión de ir a la guerra y nosotros decidimos que tiene que pagar un precio junto con la comunidad mundial. Y todo esto va a tener un impacto. A riesgo de ser reiterativo, el presidente también dijo que parece que la estrategia era usar las sanciones para presionar a Rusia para que dejara de avanzar. ¿Cuándo creen ustedes que el gobierno ruso comenzará a sentir el impacto de estas sanciones? En muchos aspectos ya lo están sintiendo. Vean dónde está el rublo, vean dónde tienen la inflación, dónde están los mercados en Rusia. En cuanto a cuándo va Putin a sentir el impacto, hemos sancionado a los oligarcas, a instituciones financieras. Estos son pasos significativos con un enorme impacto sobre él, pero momento a momento no lo puedo evaluar. Ha habido muchas preguntas sobre refugiados en la región, en Ucrania, y acá se ha estado hablando de protecciones como el TPS y otras. Esas son decisiones interagencias encabezadas por el Departamento de Seguridad Nacional y no tengo nada que pronosticar en este momento sobre eso. Obviamente los acontecimientos están en desarrollo, pero no voy a dar detalles específicos de procesos internos, pero debo decir que es un proceso interagencias y estamos en medio de una invasión y de una guerra en Ucrania. Dice que aquí tiene que hacer muchas cosas a la vez. Parte de eso es el discurso sobre el estado de la nación. ¿Cómo se ha estado preparando el presidente para esto? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado al discurso? ¿Y cómo ha coordinado esto con todas sus otras actividades? Absolutamente. Además de estar muy involucrado en los esfuerzos de la respuesta de Estados Unidos a la invasión militar de Rusia a Ucrania, el presidente ha estado trabajando con escritores, con su equipo político, finalizando los detalles de su discurso sobre el Estado de la Nación. Está haciendo revisiones. Esto habrá más en los próximos días. Quizá mañana o en el fin de semana podamos darles un adelanto. Él también está trabajando con su equipo del COVID para ver dónde estamos en el estado de la pandemia que vendrá ahora. Él ha estado trabajando muy de cerca con su equipo económico, recibiendo actualizaciones sobre la cadena de suministros, infraestructura. Así que, aunque hemos estado comprensiblemente concentrados en el conflicto en Ucrania, el presidente ha trabajado muy duro en múltiples asuntos vitales para el pueblo estadounidense. A veces dice que la Casa Blanca está reevaluando
la respuesta ante el COVID. No tengo nada que adelantar en este momento sobre cronogramas o formatos. El presidente ha estado trabajando con su equipo del COVID desde hace ya algún tiempo y estamos progresando considerablemente para llegar al punto en que el COVID deje de ser una crisis. El equipo ha trabajado muy duro junto con el presidente y con expertos dentro y fuera del gobierno, autoridades locales y estatales. Como vemos esto es que queremos ver cómo proteger a los más vulnerables, mantener al país operando y obviamente se van a revisar los lineamientos sobre el uso de mascarillas y cómo asegurar que las vacunas, refuerzos, pruebas y tratamientos y otros importantes componentes de nuestro botiquín estén al alcance del pueblo estadounidense. Un par de puntos. Primero, sobre las necesidades humanitarias, hablaba de la cantidad de dinero y suministros que se están enviando, pero ¿cómo nos vamos a asegurar que eso llegue a Ucrania? ¿Habrá algún tipo de puente aéreo? ¿Cómo van a manejar las necesidades humanitarias? Bueno, tenemos mucha experiencia, quizá lamentablemente, brindando asistencia humanitaria en zonas de conflicto. Típicamente, la AID tiene mucha experiencia en esta materia, trabajando con entes externos. Vamos a brindar asistencia en cuanto a mecanismos. No tengo nada que anticipar en este momento. Quiero darle la oportunidad de responder. El senador Ted Cruz está hablando en el CPAC y él alentaba a la gente a abuchearla. Bueno, me gusta Peppermint Patty, así que no lo considero una ofensa. Senador Cruz, me gusta Peppermint Patty. Yo soy más fuerte que eso, pero bueno. En cuanto a los comentarios del presidente, en las circunstancias actuales, Ucrania quizá no tenga un mes o semanas. Considera el presidente que Ucrania está en poder de Putin. Se ha establecido una coalición de la mayoría de los países de Occidente contra las acciones del presidente Putin. Nada allí sugiere que el presidente esté cediendo nada. El presidente habló de sanciones históricas que van a infligir un dolor considerable en Rusia. Esto va a tomar tiempo, pero ya estamos notando impacto en los mercados financieros, en la moneda, en la inflación en Rusia y lamentablemente el pueblo ruso va a sufrir el impacto de esto. El presidente va a continuar, como ha hecho desde hace semanas, trabajando en coordinación con aliados europeos para seguir presionando la comunidad global para una desescalada frente a los acontecimientos en Ucrania. El presidente Zelensky corre el riesgo de que lo maten o le hagan un juicio falso. ¿Hay alguna idea de cómo rescatarlo? Lo apoyamos, hemos hablado con él, es el líder de Ucrania, es el presidente de Ucrania, pero no voy a discutir elementos de seguridad. ¿Algún pronóstico sobre impacto financiero para los estadounidenses, particularmente en el precio de la gasolina? El presidente dijo hoy que era improbable que esto durara mucho tiempo. ¿Levantaría él algunas restricciones en la industria de la energía o reconsidera algunos proyectos como el oleoducto Keystone? Bueno, Keystone no está operativo, así que eso no resolvería gran cosa. Hay otros recursos que pueden usar las empresas petroleras. De lo que habla el presidente es que ciertamente lo entendemos y lo dijo hoy, quizá en respuesta a su pregunta. Si hay una invasión de un país grande sobre otro, esto repercute en los mercados. Lo anticipábamos y anticipábamos esto en el contexto del mercado petrolero mundial. Por eso el presidente desde hace semanas ha estado trabajando con
numerosos proveedores mundiales, algunos en el Oriente Medio, para ver qué podemos hacer para asegurar que hay suficiente oferta y reducir el impacto en el pueblo estadounidense. Estados Unidos adquiere cantidades considerables de petróleo de Rusia. ¿Considerarían ponerle coto o un tope a la importación de petróleo de Rusia? Nuestro objetivo hoy es asegurar que causamos el mayor impacto sobre Rusia, el presidente Putin, no sobre el pueblo ruso, minimizando el impacto en los estadounidenses y las empresas de Estados Unidos. Gracias, hasta mañana. Putin está tratando de volver a la Unión Soviética. ¿Sería este el primer paso de múltiples invasiones? Ciertamente pensamos que sus intenciones trascienden a Ucrania. ¿Piensa absorber a Ucrania? Cuando dicen que él quiere restablecer la Unión Soviética, él tiene intenciones que trascienden a Ucrania. Gracias a todos.